Bienvenidos a Tijuana en el Tiempo. Tu gusto musical solo se complace en complacencias. Más calidad de vida, más. Pinturas cromas crean belleza como la naturaleza. Lo mejor de lo mejor. Florian. En esta octava parte de la sección de Tijuana en el Tiempo llamada Las historias más insólitas de la antigua Tijuana, te seguiré contando de temas inéditos, sorprendentes, increíbles y legendarios de esta metrópoli. Por supuesto que espero tus valiosos comentarios y tus me gusta. Son muy importantes para seguir mostrando al mundo la historia de la enigmática Tijuana. En enero de 1932, en un México envuelto en una psicosis contra la iglesia, a pesar de que para ese entonces y desde 1929 la llamada Guerra Cristera había concluido, todavía existía la presión del gobierno contra la religión, que hizo que en 1934 se reavivara el conflicto al que llamaron la Segunda Guerra Cristera. Por la lejanía de Tijuana al resto del país, esta lucha entre el gobierno y milicias de religiosos pasó, se podría decir, desapercibida, hasta que a inicios de enero del 32, el eco de la guerra llegó a esta ciudad. Desde Ciudad de México, el mandatario federal en turno, en su lucha contra el catolicismo, ordenó por primera vez apoderarse de la única iglesia que hasta ese entonces existía en Tijuana, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la esquina de la avenida Niños Héroes y calle Segunda de la zona centro. Las autoridades pusieron un letrero en la puerta del recinto comunicando a los tijuanenses la drástica decisión de que finalizaban las misas religiosas en ese lugar. También se le avisó al único sacerdote en ese momento que oficiaba misas en la capilla, al padre José Núñez, quien al instante se trasladó a San Diego, California. Con el paso de los días, las autoridades locales planearon convertir la iglesia de Tijuana en unas oficinas de correo. Todo esto bajo las órdenes precisas del general Agustín Olachea. Todo esto trajo el coraje de los círculos católicos de la región y de numerosas organizaciones que se dispusieron a proteger energéticamente el templo católico. En febrero del mismo año, el gobierno federal impuso una nueva ley reglamentaria de cultos, por lo que se habló de la posibilidad de que el padre Núñez regresaría a Tijuana y por ende la iglesia se reabriría. Pero esto no fue así, al contrario, la parroquia siguió cerrada y para calmar las ansias de los bajacalifornianos, se dijo que la iglesia de Mexicali sería la única que se abriría en todo el estado y que dicho recinto era suficiente para todos. Finalmente, el sacerdote de la Ciudad del Sol, en protesta de la medida, no se presentó a oficiar ninguna misa. Al final no fue hasta marzo de 1932 y gracias a los más de 10,000 católicos tijuanenses que protestaron día tras día, que el gobierno dio la orden de volver a abrir la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, bajo algunas normas que con el tiempo fueron eliminadas. La gente feliz regresó a las misas, se casaron, se bautizaron y demás. Aunque antes de los años 20 la conocida tía Juana había ya sufrido grandes incendios que habían acabado con recintos históricos como bares, hoteles, casas y toreos, hay 3 quemazones en particular que llaman la atención por su magnitud y que hicieron que la pequeña Tijuana creciera al calor de las llamas. La primera fue en diciembre de 1921, a las 10 de la mañana. La población fronteriza fue testigo de cómo una manzana completa de la avenida Revolución quedó reducida a cenizas. El espectáculo fue tan grande que la noticia fue internacional. En las investigaciones se dijo que la conflagración había sido intencional, todo con la intención de cobrar los seguros. El fuego pudo haber sido imparable y terminar con todo el poblado, pero el espacio entre las calles detuvo el siniestro.
Después, en noviembre de 1923, un incendio de las mismas características destruyó gran parte de la Tijuana, que apenas se recuperaba del de 1921. Otra vez una cuadra entera de la Avenida Revolución era la víctima del voraz fuego, que acabó con distintos negocios. Las pérdidas fueron por miles de dólares y así como las demás quemazones, se dijo que la lumbre se había propagado por manos criminales y de nueva cuenta salió el cobro de los seguros a relucir. Al final, nada pudo ser comprobado. Misteriosamente, 2 años después, en septiembre de 1925, un tercer incendio de muchísimas más proporciones destruiría varios cabarets de la Avenida Revolución. Aunque se decía que esto pasaba porque en aquellas épocas los locales eran construidos de madera, siempre el tema de los seguros salía al debate público. Aquel incendio de 1925 tuvo pérdidas por $1 millón. No se pudo controlar rápido por la falta de agua y el viento que azotaba a la región, por lo que una cuadra completa fue destruida. Finalmente, Tijuana y su zona centro volvió a resurgir de entre las llamas, afortunadamente e insólitamente, y a pesar de ser incendios gigantescos, no hubo pérdidas humanas. Era la madrugada del 17 de enero de 1917 y a unos cuantos metros de la aduana de Tijuana, entre las penumbras de la oscuridad, un bulto se veía tirado sobre la calle. Uno de los policías que estaba en la aduana se acercó y se dio cuenta que se trataba del músico y profesor Isaac Romero, quien se desempeñaba como director de la banda de música que amenizaba las carreras del hipódromo. El artista tenía 4 disparos en su cuerpo. El crimen no tuvo testigos y nunca se supo quién fue el asesino. El caso quedó envuelto en uno de los misterios más antiguos de Tijuana. La fantasía popular rápido hilvanó una cadena de suposiciones, desde que un peligroso criminal asesino en serie merodeaba la ciudad. Después se dijo que un millonario extranjero empresario que regenteaba un grupo de mujeres orientales por celos había asesinado a Romero. Desafortunadamente, el caso del músico hasta la fecha, se podría decir, sigue abierto, convirtiéndose en el primer músico virtual asesinado en Tijuana, además de ser insólitamente un crimen cobarde pero perfecto. Por semanas el duelo por el querido músico siguió. Hubo presión para esclarecer el oscuro delito, hasta que con el tiempo fue olvidado. Así es como Tijuana en el tiempo sigue desempolvando historias locales verídicas e inéditas, por supuesto solo para ustedes. Si deseas que realice una 9ª parte de las historias más insólitas de la antigua Tijuana, deja tu comentario. Gracias y nos vemos en un próximo video. Para más contenido sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.